Vamos directo con la licenciada Donají Ruiz Valerio. Ella nos va a hablar de la reforma a la norma oficial mexicana, la NOM 051 y sus implicaciones legales. Ella es socia de la firma RBL y Ruiz Valerio Lozoya, cuenta con maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, es profesora de cátedra en la Universidad Panamericana y en el TEC de Monterrey. Con 20 años de experiencia en las áreas de propiedad intelectual y derecho de la empresa, fue gerente jurídico de Dulces Vero SADCB, ha representado a empresas del ramo confitero a nivel nacional e internacional en conflictos frente a autoridades como en planeación estratégica, reestructuras corporativas, entre otras. Sin más, queda con ustedes la licenciada Donají Ruiz Valerio. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Gracias por la invitación al ingeniero Marcela, al licenciado Jesús Luébano. Y bueno, ya nos ha compartido Clara una información muy importante y relevante. Es verdad que esta no es una nueva norma, sí es una reforma. Sin embargo, lo que sí es nuevo, como ya nos pudimos dar cuenta, es el sistema de etiquetado frontal. Entonces, abordaré lo que implica esta reforma con respecto a todas las implicaciones legales que puede llegar a tener. Entre las implicaciones legales, yo dividí esta charla, o creo que podemos tener tres aspectos muy importantes. Primero, podríamos enfocarnos en lo que es el proceso o lo que fue el proceso de creación de la norma, y básicamente lo podemos ver tanto en el preámbulo de la propia norma como en la bibliografía utilizada. En la parte del preámbulo se nos citan a distintas entidades que aparentemente o supuestamente participaron de forma voluntaria. Sin embargo, sé de primera fuente que respecto a todos los comentarios que se hicieron a esta modificación a la norma, muchos de estos comentarios, más de 500 de los voluntarios que participaron, pues no fueron tomados en cuenta para la redacción final de la norma. Esto ya lo hace desde un punto de vista legal, pues muy importante, ¿no? Segundo aspecto, también con respecto de la creación de la norma, y voy a ser muy breve en esto, es también la parte de la bibliografía y fuentes consultadas. En principio, se revisaron documentos de la Organización Mundial de la Salud, y aquí existe un boletín de dicha organización donde nos dice que se debe de invitar a los actores a los que les va a aplicar la norma. ¿Quiénes son estos actores? Bueno, pues ya lo estamos viendo, son ustedes los invitados a esta Expo Confitera, y sin duda muchos de ustedes sabrán y podrán decirnos que el etiquetado les va a representar muchas dificultades o complicaciones de carácter operativo, y no solamente de carácter operativo, sino de carácter económico. Las directrices de la Organización Mundial de la Salud sí nos indican que deben de ser escuchadas, puesto que son ustedes quienes mejor conocen cuáles son las implicaciones técnicas para poder adaptar o no este nuevo sistema de etiquetado. También hay una parte muy importante, y entre la bibliografía, bueno, solamente se menciona la parte de la Organización Mundial de la Salud, pero hay una directiva muy importante y es del Ministerio de Salud de Chile, y básicamente por ahí va la cosa. Nuestra nueva NOM, o estas reformas que tiene la NOM, están muy inspiradas a una legislación que se está aplicando actualmente en Chile. Otro aspecto importante tiene que ver con las implicaciones propias del etiquetado, como les decía, y esto tiene que ver tanto con cuestiones económicas como con cuestiones operativas, y desde el punto de vista en que no fueron escuchados u oídas las opiniones que debieron haber dado los actores interesados. Por último, un aspecto súper importante y que lo alcanzó a tocar brevemente Clara, está la parte de la propiedad industrial o la propiedad intelectual de las empresas. Como tal, esta propiedad, como su nombre lo indica, es una propiedad o un activo valioso. Principalmente estamos hablando de activos intangibles, y estos son muy valiosos para muchos de ustedes. ¿Qué es lo que nos dice la NOM en este numeral que ha sido tan polémico y tan discutido, el 4.1.5?
y básicamente, bueno, nos dice que los productos preenvasados que ostenten uno o más sellos de advertencias o leyenda de edulcorantes no deben de, y nos cita, incluir en la etiqueta personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos, juegos, etcétera. Básicamente, cuando leemos este numeral, pues muchos de nosotros y muchos de ustedes lo vemos y decimos, pues ya estamos en default, porque muchas de nuestras marcas ya tienen una mascota, ya tienen un personaje. Incluso hay personajes que han sido icónicos para que nuestros productos sean reconocidos. Y aquí la propia norma nos dice que la aplicación de este numeral se deberá de hacer en concordancia con lo dispuesto por otros ordenamientos legales aplicables. Las normas tienen un orden. La Constitución y los tratados internacionales estarían en la parte superior del orden normativo, mientras que esta NOM estaría abajo de las leyes y abajo de los reglamentos. Pero entonces, ¿cómo esta NOM nos viene a prohibir y a quitar un derecho ya adquirido previamente y desde muchos años atrás, que además nos representa una característica distintiva frente a nuestros competidores y frente a productos de la misma especie? Bueno, una de las legislaciones que sin duda tenemos que revisar en concordancia con esta nueva NOM es la Ley de la Propiedad Industrial, que estaba vigente al momento en que la NOM fue publicada. Actualmente ya también la legislación en materia de propiedad industrial ha sido completamente abrogada. Sin embargo, voy a hacer la anotación de que esta nueva ley en materia de propiedad industrial sí contiene disposiciones análogas a las que voy a poner a continuación. El artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial nos dice que se entiende por marca todo signo que sea perceptible por los sentidos, susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, es decir, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la función de una marca, señores, no es tanto incentivar, o para nada tiene el objetivo de incentivar a que los niños consuman productos que no deban de consumir, como ahora se ha hecho ver de manera muy desafortunada en diferentes medios de comunicación. La función de una marca es distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Esa es la función principal de una marca. Entonces, ¿cómo vamos a estar en concordancia con esta legislación? El siguiente artículo también de la Ley de la Propiedad Industrial nos dice lo que puede constituir una marca y es bajo el cual muchos de ustedes han creado y construido sus marcas a lo largo de los años. El artículo 89 nos dice que puede constituir una marca los siguientes signos y entre ellos nos habla de los elementos figurativos. En esta parte de los elementos figurativos, en ningún momento vemos alguna limitante para que pueda constituir una marca un elemento figurativo, como lo puede ser una mascota o bien un personaje. Y señores, hasta este momento solamente estoy viendo a la Ley de la Propiedad Industrial. No hemos entrado a ver tampoco otras disposiciones como podría ser la Ley Federal del Derecho de Autor o como podrían ser también los tratados internacionales de los cuales México es parte en materia de propiedad intelectual y en materia de propiedad industrial. Ahora viene ya la parte complicada. Mientras que por una parte la ley nos permite, y ojo, nos sigue permitiendo registrar como signos distintivos, incluyendo cualquier tipo de figura, diseño, personaje, mascota, etcétera, no hay limitación todavía al respecto. Por otra parte, la ley también le impone a todos los que sean titulares de marcas previamente registradas la obligación de que sus marcas sean usadas en el territorio nacional tal y como fueron registradas o con pequeñas modificaciones que no alteren su carácter distintivo. A lo largo del tiempo hemos entendido
que este carácter distintivo es básicamente mover un poquito la posición de la marca registrada, bajar o subir un poco las tonalidades de colores, pero nada tan contundente como desaparecer por completo un elemento figurativo de una marca. Este sí es un aspecto importante, porque quiero decir con esto que si en algún punto yo modifico esto, ya no estaría haciendo uso de mi marca. Y al no hacer uso de mi marca, yo tengo ya también la obligación desde el 2018 de declarar el uso real y efectivo de mi marca. Y si no lo declaro, mi marca caduca de pleno derecho, ¿ok? Entonces, de aquí a los siguientes 3 años, las marcas que han sido concedidas después del 2018, ¿cómo van a poder declarar un uso cuando en los empaques ya no van a poder utilizar a los personajes o a las mascotas que anteriormente formaban parte de su marca? Esta es una primera dificultad técnica que estamos viendo entre la norma y este ordenamiento legal, que es la Ley de la Propiedad Industrial. Hay otro numeral todavía más preocupante. Nos dicen que si una marca no es usada durante 3 años consecutivos, va a caducar, salvo cuando existan circunstancias ajenas a su titular, y entre unas de estas circunstancias pueden ser requisitos gubernamentales. En este caso, podrían los titulares de una marca registrada alegar que su marca debe de seguir vigente, puesto que los requisitos gubernamentales no les permiten usarlas tal y como fueron registradas. Pero también ustedes se preguntarán, pues, ¿de qué me sirve tener un registro vigente si al final del día no lo puedo utilizar? Muchas de estas respuestas las vamos a ir confirmando con el paso del tiempo y vamos a seguir en este análisis para ver por qué sí es importante salvar el tema de su propiedad intelectual tal y como ha sido registrada y tal y como está posicionada en el gusto del consumidor actualmente. Sabemos que las marcas pueden ser un signo identificador de nuestros productos, aún para aquellos o nuestro público infantil, que es el principal consumidor de los productos de confitería, aunque bueno, habemos algunos a los que somos adultos y no hemos perdido todavía el gusto por los dulces, pero sí hay un aspecto muy importante a considerar, y es que la mayoría de los productos de confitería, pues sabemos que el principal público consumidor es el público infantil. Precisamente por esta razón es que los dibujos y los diseños son precisamente enfocados a ese consumidor y no necesariamente para hacer que el niño consuma sustancias que hoy por hoy están siendo prohibidas y algunas de ellas hasta satanizadas, como pudiera ser el azúcar de maíz que está dentro de muchos de los productos de confitería, sino que además el propósito principal de la marca es el de ser un signo distintivo. Y sabemos que cuando tenemos un público infantil, muchos de ellos distinguen nuestros productos precisamente por la figura o por el personaje que tienen en la envoltura. Entonces, sin esta norma, nuestros productos prácticamente entrarían a un sistema de marcas muy bajo en cuanto a nivel distintivo, puesto que solamente podríamos usar colores, otras combinaciones, pero ya no todo el rango que se tenía históricamente para registrar una marca. Sabemos además que existen marcas que pueden ser consideradas ya como famosas o como notoriamente conocidas y que estos atributos los han ido ganando a través del trabajo de posicionamiento que han hecho a través de los años y a través de todo el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta propiedad? ¿Qué es lo que nos está diciendo esta norma que hagamos con esta propiedad? ¿Vamos a desechar esa propiedad? Esta medida es muy similar a una expropiación de una propiedad. Sin embargo, en este caso, no hay ninguna medida que garantice que van a ser restituidos económicamente hablando por haber abandonado esta propiedad y por haberla dejado de utilizar. Y otro punto muy, muy importante, no hay la norma, aunque nos dice que no podemos usarlo, tampoco nos dice un glosario de términos para explicarnos lo que es considerado una mascota, un dibujo infantil, etcétera, que sería la mínima certeza jurídica que necesitamos
para replantear cómo vamos a abordar este nuevo sistema de etiquetados, que como bien dijo Clara, en cuanto a la parte de las mascotas, iniciará en abril del próximo año. Entonces, fíjense nada más el tiempo tan corto de reacción para reetiquetar, para quitar y para volvernos, pues, adivinando y saber qué vamos a hacer con nuestras marcas. Luego, otro problema, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a iniciar con marcas sin estar registradas? Si ya de por sí ha sido un tema el poner los octágonos en la parte frontal de las etiquetas, ahora imaginemos que tenemos que rediseñar por completo y replantear las estrategias de mercadotecnia y reposicionamiento de las marcas. Entonces, les repito, la propiedad industrial, la propiedad intelectual ha sido reconocido desde hace varios años a través de tratados internacionales ya y de diferentes criterios como un derecho humano. Entonces, ¿cómo es que esta norma no ha tomado en cuenta esta parte? Muchas de las respuestas es que ha sido un apresuramiento para crear esta norma y también para justificar cierta problemática que no se ha podido resolver en materia de salud. Sabemos que estamos enfrentando una pandemia y parte de la realidad es que ahora esta expo la estemos realizando de forma virtual. Entonces, ¿qué sucede? Que, como ya hemos visto y como ya dijeron los expositores que estuvieron hablando antes que su servidora, y pues básicamente vamos a ver muchos temas de salud a continuación, vamos a seguir viendo que desafortunadamente sí va a haber una satanización para todos este tipo de productos, aunque definitivamente la respuesta no esté aquí. Si bien es cierto, estamos siguiendo en la legislación al caso Chile, tenemos datos de que en Chile 6 meses después de que se implantó esta nueva regulación, el consumo se normalizó. Sabemos que no eran las mismas circunstancias, porque ahora estamos ante una bajísima venta, ante una muy baja rotación de productos en muchos casos, y esperar 6 meses para que se normalice, me parece que en muchos casos puede ser muy, muy dañino. Muy bien, entonces vamos a partir de esto. Yo les pregunto a ustedes, ¿ya han realizado algún avalúo o alguna opinión de valor con respecto de sus marcas? ¿Sabemos cuánto vale nuestra marca? ¿Sabemos cuánto vale nuestra propiedad intelectual? Les voy a dar una breve respuesta. En los casos en los que hemos participado como asesores en fusiones y adquisiciones de empresa, la propiedad intelectual se ha llevado el mayor porcentaje de valor en el avalúo de una empresa en marcha. Así de importante llega a ser esta situación de la propiedad intelectual de sus empresas. ¿Qué pasa con los tratados internacionales? ¿Por qué hablamos que esta norma violenta tratados que en jerarquía normativa están muy por encima? No existe concordancia con dichos tratados. No se hizo una armonización correcta y básicamente esta norma pareciera que tenía una línea de salida, de salir de cierta manera y de buscar culpables por situaciones de salud que desafortunadamente no le corresponden a la industria alimentaria resolver y que por supuesto el prohibir el consumo de la confitería tampoco es una solución, tampoco redunda en una solución. ¿Qué pasa con estos tratados? Y me refiero a que recientemente entró el TEMEC, como ustedes saben, y en muchas de las disposiciones del TEMEC no están o no podrían armonizarse esta norma frente al TEMEC. ¿Qué pasa, por ejemplo, también con los extranjeros? Como ya sabemos, cualquiera que venda productos preenvasados aquí en México, independientemente de cuál haya sido el origen de su fabricación, estarán obligados a cumplir con esta norma. Siguiendo las noticias y toda la relevancia que ha tenido en medios, tanto nacionales como internacionales ya de esta norma, hemos visto que tanto empresas europeas como empresas norteamericanas están solicitando al gobierno de México una prórroga de 2 años. 2 años para poder armonizar empaques y dar cumplimiento a esta norma. Entonces, me pregunto yo, ¿cuál va a ser el trato y cuál va a ser la respuesta de nuestras autoridades? Porque en principio tenemos la obligación de otorgar un trato igualitario para todas las personas
que concurran en sus actividades comerciales aquí en México. Por lo tanto, va a ser muy interesante ver cómo resuelven las autoridades federales, cómo se va a dar este trato, porque sin duda no podrán gozar de privilegios los extranjeros que entren a nuestro país a realizar funciones comerciales. El trato que se les dé a los nacionales y a los extranjeros debe de ser el mismo, porque esto está consignado en el artículo 1 de nuestra Constitución Política. Entonces, vamos a ver qué sucede aquí, pero si los extranjeros están pidiendo 2 años, vamos a ver cómo vamos a poder ir moderando o matizando esta norma a través de las acciones que se realicen. Hemos visto y me consta de primera mano que las cámaras han estado jugando un rol muy importante en esto y parte de esos esfuerzos ha sido esta prórroga que se ha concedido para que puedan hasta el 1 de diciembre ya tener entonces este etiquetado de los octágonos. Con respecto a los personajes, aún no se han pronunciado nada ni en cámaras ni tampoco en acuerdos interinstitucionales como estos que otorgaban la prórroga para el etiquetado frontal de los octágonos. ¿Cuáles son las vías de acción? Hasta ahorita hemos visto problemas técnicos para implementar el nuevo etiquetado, que implica reformulación de productos, etcétera. Pero veamos cuáles son las vías de acción. Creo que aquí todos los que estamos presentes lo que queremos es buscar soluciones, soluciones para la industria alimentaria, soluciones para todos los fabricantes de confitería. Muy bien. No los voy a engañar, una parte sí va a tener que hacerse en trabajo muy probablemente de reformulado. Algunos tendremos que revisar el tamaño de nuestras porciones o de las porciones de los productos, el tamaño de la etiqueta para ver si entonces al cambiar la imagen, al cambiar la presentación de nuestros productos, entonces ya no nos aplicaría ni siquiera uno de los octágonos y por lo tanto no tendríamos que deshacernos de nuestra propiedad intelectual. Habría que ver cómo podemos manejar esto. Muy bien. ¿Cuáles son las vías de acción? Miren, yo soy la primera en reconocer las bondades de la comida preempacada. Hemos platicado en muchos foros y les digo, es triste que los productos preempacados son aquellos que se han estado preocupando por tener certificaciones nacionales, internacionales. Ya pasamos hace bastantes años el tema de la Proposición 65 en el estado de California, en Estados Unidos, y eso también en su momento obligó a tomar medidas, a estudiar los productos, a trabajar muchísimo también en incrementar la calidad, y me consta que son una industria, además de resiliente, muy, muy comprometida con el consumidor. Entonces, ¿qué podemos hacer como rutas de acción? Primero que nada, necesitamos volver a ganarnos la confianza de nuestro consumidor, combatir estas campañas en las cuales se ha puesto como el malo de la película a la industria confitera, que ya sabemos que esta medida de la NOM ha sido un parchecito a lo que en realidad es un problema de salud muy grande que se tiene en México y que es la obesidad y que definitivamente no se va a solucionar con un nuevo etiquetado, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, sí los invito a hacer un análisis, a reinventarse y a buscar a generar confianza en el consumidor. ¿Qué más? Hay una ruta muy, muy importante que considero yo que no debemos dejar de lado, y es la interposición de amparos, porque el amparo es la herramienta por excelencia de control, de contrapeso del gobernado y las autoridades. Entonces, sí podemos hacer acciones de platicar, acercarnos a las autoridades estatales, a las autoridades federales, esfuerzos a través de las cámaras. Sin embargo, esto solamente quedará en pláticas y acuerdos de buena fe, ¿ok? Pero hemos visto que a lo largo de la historia en México, quien realmente puede obligar a que se lleguen a modificar y al menos podamos tener certeza de lo que significa o significarán de hoy en adelante el uso de las marcas, cómo se podrán registrar, cómo puedo yo mantener viva mi propiedad intelectual ya adquirida, etcétera, será a través de la vía del amparo. ¿Cómo le voy a decir yo en lo particular a la autoridad cómo me está dañando, cómo
y cuántos años tengo yo posicionando mis productos, bueno, pues solamente a través de la vía del amparo, y que por cierto tienen que ser cada uno muy individualizado para que ustedes como gobernados puedan exponer su situación particular ante las autoridades correspondientes. Acuérdense que en México existe una división de poderes. Esta norma en particular fue emitida por el Poder Ejecutivo, es decir, la Secretaría de Economía junto con la Secretaría de Salud, ¿sí? Pero tenemos también otro poder muy importante y es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, mediante la resolución y la toma y creación de nuevos criterios de jurisprudencia que ustedes pueden acceder a través de la vía del amparo, es entonces cómo se puede mediar todo este tema, obligar a la autoridad para que entonces al menos modifique o haga un glosario de términos o suavice, porque probablemente no vio todo este panorama que tenemos presente aquí, los tratados internacionales, otras regulaciones en materia federal que están por encima de la norma, etcétera. Y por último, bueno, insisto, la comunicación con las autoridades sigue siendo importante. Creo que son tres fuentes o tres muy importantes rutas de defensa. Ganarse la confianza del consumidor a través de campañas de reposicionamiento de productos. Segundo, la vía jurisdiccional del amparo, cómo buscar un equilibrio frente a las otras autoridades. Y tercero, acudir y estar en comunicación con las autoridades y estar en comunicación que sea solamente oficial, porque se están publicando muchísimas cosas en diferentes medios de comunicación y yo aquí sí les sugiero que nos acerquemos a nuestras autoridades estatales y que estemos también pendientes de cuál va siendo el desarrollo de esta NOM, pero únicamente en fuentes oficiales como serían comunicados de la Secretaría de Economía, comunicados de la Secretaría de Salud, la misma Profeco o bien COFEPRIS. Pues hasta aquí mi charla. Muchas gracias por su atención. Estamos pendientes por si hubiese algunas preguntas y les dejo mis datos de contacto por si alguien quisiera ampliar un poco más la información de esta charla.